Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un servicio más. Bienvenidos a este domingo de resurrección. Damos gracias a Dios porque tenemos la vida, porque en Él podemos celebrar que Él resucitó y que está sentado en la diestra del Padre. Gracias a Dios porque a pesar de estos tiempos podemos reunirnos, podemos buscar a Dios y podemos congregarnos en casa. Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro en donde estén y podamos pedirle a Dios que nos ayude en este día. ¿Les parece? Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy nos das el privilegio, Padre, de poder reunirnos, Señor, de poder buscar tu rostro, Señor, y poder buscar por medio de los medios, Señor, que tú pones para poder congregarnos, Señor. Toma control de este tiempo, toma el control de las alabanzas, Señor, toma el control del que va a exponer la palabra, Señor, y abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, Padre, y permítenos poder buscarte, Señor, en este día, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,
es mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel. Es fuerte, así correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré. Siempre te alabaré. Mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Quiero compartir con ustedes un versículo que es Primera de Pedro 5:7 y dice: echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso saber esto, hermanos, que en medio de tanta cosa que está pasando en el mundo, nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad de traer todo esto que nosotros sentimos a los pies de Cristo, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, en vez de estar preocupados, no nos sometamos a las circunstancias, sometámonos al Señor, que Él es el que controla las circunstancias. Así es que vamos a llenarnos de su palabra, vamos a estar conectados con Él, ¿verdad? Porque de lo que llenemos nuestra cabeza es de lo que vamos a estar pensando. Entonces vamos a llenarla de su palabra para que Él guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos. Muchas gracias, hermanos. No saben cómo los amo y los extraño. Bendiciones.
Hola, bienvenidos a todos a Three Crosses en español, esta transmisión de Pascua en vivo desde mi casa. Bienvenidos sean todos a mi sala. Esta es su casa, ¿no? Y estamos contentos de que se conecten con nosotros en esta Pascua. No es la mejor forma de hacer iglesia, pero es una forma de hacer iglesia. Ahora que estamos todos metidos desde nuestra casa, estamos nosotros obedeciendo las leyes de nuestro país para evitar que esta pandemia se expanda por todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y es una bendición para mí tenerlos el día de hoy. Estamos de manteles largos. Hoy es el día en que Jesucristo nuestro Señor resucitó. Es una bendición saber que Dios está vivo y vamos a celebrar en grande. Tenemos hoy la Santa Cena, así que al final del servicio voy a tomar la copa y el vino. Tienes tiempo para ir, buscar un poquito de pan, jugo de uva, algo para que sea representativo. Yo sé que no es la mejor forma de hacerlo. Un poquito de pan, hasta una tortilla, pero sé parte de esta celebración de la Cena del Señor, para que nosotros como iglesia podamos recordar ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y me da mucho gusto otra vez, para los que no me conocen y es primera vez que te conectas con nosotros, mi nombre es Miguel, sirvo como el director de Three Crosses Español y es una bendición tenerte aquí conectado. Estamos, como les digo, celebrando Pascua y quiero, antes de empezar con todo esto, con toda esta celebración, quiero darles unos pequeños anuncios. Obviamente todavía no sabemos cuándo regresamos a la iglesia. Esperemos que pronto. Estén orando por eso. Estamos esperando lo que el condado y lo que el estado y lo que el gobierno federal está dando, las recomendaciones. Esperemos que ahora pronto. Ya estamos cansados de estar todo el tiempo en casa sin poder reunirnos. Los extraño a todos. Extraño también a mi peluquero. Estoy contento aún de que aunque no nos podemos reunir en nuestro edificio, la iglesia de Jesucristo sigue viva y estamos juntos, reunidos hasta por aquí en internet. También a manera de anuncios, el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico en Filipenses 3. Para que se conecten todos, va a ser por medio de Zoom. El mismo link que les mandamos la vez pasada. Si no tienes el link, mándanos un texto, mándanos un correo electrónico o fíjate en Facebook. Ahí tenemos el link para que te conectes. Vamos a estar ahí conectados todos. Y ha sido una bendición estar estos miércoles conectados con nuestros hermanos. Y bueno, sin más ni más, vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy. Y hoy estaremos hablando acerca de la resurrección. Todos vayan por sus Biblias. Vamos a estar en 1 Corintios 15, donde vamos a hablar de la resurrección. Pero la resurrección nos da 4 puntos muy reales. Número 1, que este es un evento histórico. Que la resurrección de Cristo no es una invención del mundo, no es una invención de algunos cristianos, es un evento histórico que cambió absolutamente lo que conocemos como la historia. Segundo, prueba que Jesucristo es Dios y que es Rey de Reyes y que Él venció a la muerte. También verifica, número 3, la veracidad de las Escrituras. Nos habla que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Y finalmente, número 4, nos da esperanza de que hay vida después de la muerte. Así que acompáñenme, vamos a 1 Corintios 15 y después de leer 1 Corintios 15 del 12 al 18 vamos a orar. Vamos a buscar 1 Corintios 15 del 12 al 18. Acompáñenme. Ahora bien, si se predica que Cristo se ha levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, tampoco la fe de ustedes. Y aún más, resultaríamos falsos testigos por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes
es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Señor, gracias que resucitaste un domingo como hoy, Señor, para darnos vida eterna, Señor, y dárnosla en abundancia. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que se conectan el día de hoy. Señor, que estamos juntos, reunidos, celebrando que tú, Señor, has resucitado. Y aunque no estamos en nuestro edificio, Señor, no dejas de estar tú presente en cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra, por las escrituras que testifican de que, Señor, tú eres Rey, que tú viniste a este mundo, viviste como una persona, Señor. Y Señor, moriste en la cruz del Calvario, Señor, pero resucitaste en el tercer día. Te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Nos gozamos y nos vamos a meter, Señor, a lo más profundo de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El primer punto es que la Biblia o que la resurrección de Jesucristo es un evento histórico que cambió a todo el mundo. ¿Saben? Por mucho tiempo la fe cristiana ha sido criticada por todos lados, por todas personas, hasta el punto de que muchas personas han dicho que todo esto es una invención de personas y todo esto, ¿no? Pero entonces uno va a la historia y ves cómo el crecimiento de la iglesia fue tan explosivo. Ahora sí que creció como una pandemia, que de un minuto a otro había miles y miles de cristianos. Y entonces la pregunta de todo esto es: ¿cómo es posible que haya crecido tanto la fe cristiana, ¿no? Y después es algo que fue muy inesperado, porque para los líderes religiosos judíos, ellos dijeron: ¿qué tal si matamos a este? Y una vez, como dice el dicho, ¿no?, muerto el perro, se acaba la rabia. Ellos pensaban, si matamos a Jesús, su movimiento se va a acabar. Entonces fue por eso que ellos decidieron matarlo y decidieron acabar con este movimiento por medio de matar al líder. Y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos lo abandonaron. Literalmente todos los discípulos, y pareciese que el movimiento se había acabado. Y es lo que había pasado una y otra vez cuando se levantaba un líder religioso o militar. Mataban al líder y de repente todos sus seguidores se iban. Y con Jesús no fue la diferencia. Porque después de que lo atraparon, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, Judas entrega a nuestro Señor y cuando lo entregan, los 12 huyen. Pedro trata de cortarle la oreja a uno de los soldados. Bueno, no trató de cortar la oreja, trató de cortar la cabeza, pero tenía mala puntería, le cortó la oreja. Y entonces el Señor le había dicho a Pedro, le dijo: guarda tu espada, porque el que muere por espada muere. Y entonces Pedro antes le había dicho al Señor: yo nunca voy a negarte. El Señor había profetizado, le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y Pedro pensó: nunca yo haría esto, Señor, yo nunca lo haría. Y cuando está esta escena del huerto de Getsemaní, que Pedro corta la oreja de este guardia, pensarías que Pedro iba a estar con el Señor pues todo el tiempo, ¿no? Y hubo un tiempo en que él se separa. Él no puede entrar al juicio de Jesús, pero sí puede entrar Juan. Y entonces Pedro se queda afuera de este juicio, cerca de una fogata, y él está tratando de tomar calorcito. Y entonces le dicen: hey, ¿tú no eres uno de los Galileos? Y él dice: no, yo no lo conozco. Y otra vez lo vuelven a decir y dice: yo ni siquiera lo conozco. Y nos dice uno de los evangelios que la tercera vez que le dijeron, que hasta maldijo, ¿no? Que él dijo: yo no soy de ellos, yo no sigo a ese. Y que cuando él dijo esto, que cantó el gallo, y nos dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Entonces el único que había quedado para
para seguir a nuestro Señor era el apóstol amado que era Juan, junto con la madre de nuestro Señor y unas de las cuantas mujeres que estaban con ellos, ¿no? Pero entonces después de sus muertes, de la muerte de Jesús en la cruz, cuando Él gritó, consumado es, y que gritó, Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Lo vimos el viernes, ¿no? Que vimos las 7 palabras de Jesús sobre la cruz. Todos los discípulos estaban desilusionados y se fueron a seguir con sus vidas, como a trabajar, porque estos 3 años que ellos estuvieron con Jesús, ellos se dedicaron a evangelizar, a ver milagros, a ver tantas cosas, y ellos regresaron a sus vidas normales. Los que eran pescadores fueron a ser pescadores. A Mateo a lo mejor otra vez recaudador de impuestos. Y cada uno de los discípulos igual, hacer lo que ya hacían eso. Y entonces la mañana del domingo, una mañana de domingo como esta, que estaban todos ya regresando de trabajar porque ya se había acabado el día de reposo, unas mujeres fueron a la tumba. Y fíjate lo que dice Mateo 28 del 1 al 8. Y vamos a estar ahí, Mateo. Otra vez estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Mateo 28 del 1 al 8. Dice esto. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento y porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Dice, el ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y luego vayan pronto a decirle a los discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y pues ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y en eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Me encanta esta historia. Es muy interesante que Cristo se le aparece primeramente a las mujeres. Y como les digo, esto es muy relevante porque esto le da validez a la historia bíblica. Porque si tú quisieras convencer al mundo de una falsedad o de algo que no sucedió, no te le apareces a las mujeres, ¿sabes? Porque en la época de Jesús las mujeres eran como propiedad. Entonces, si tú quisieras que tu historia fuera escuchada por los hombres, pues te la parecerías a hombres. Y Jesús está aquí levantando a la mujer a la dignidad que Dios le dio en la creación del universo. Esto que nos dice Pablo en Gálatas 3:28, ¿no? Dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y esto ayudó mucho al cambio de la civilización, porque ahora ya las mujeres ya tenían esta dignidad que Dios les había dado, y Cristo es importante que se le apareció a las mujeres, ¿no? Porque en la época, otra vez les digo, eran ciudadanos de segunda, ¿no? Pero para Jesús no. Para Jesús ellas eran hechas a la imagen de Dios. Eran hechas como igual que el hombre. Y en este evento realmente cambió las vidas de ellas. Interesante porque, otra vez, a las mujeres, el testimonio de una mujer valía menos la mitad que la de un hombre. Entonces tenía que tener 2 mujeres para el testimonio de un hombre. Y Jesús se le aparece a estas mujeres y entonces cambió su vida. Fíjate, después ellas corren y van y le dicen a los discípulos, vayan porque Él ha resucitado. Y qué hermosa noticia de que Él ha resucitado, porque esto mueve nuestra fe por todos lados. Él resucitó. Somos cristianos no porque tenga buenas enseñanzas o no porque
nos esté yendo bien en la vida, ¿no? Somos cristianos porque Jesucristo resucitó y Él vive para siempre por los siglos de los siglos. Y cuando ellas lo ven, dice que lo vieron y se fueron a sus pies a adorarlo. Y estaban ahí adorando y Jesús diciendo, no teman. Y sí, qué hermosura de saber, porque Jesús resucitó, no debo temer. Porque Jesús ha resucitado y porque Él es Rey y porque me adoptó en su familia, yo no debo de temer. Ellas corrieron y fíjate lo que le dice a los discípulos van a Galilea. Acompáñame a Juan, versículo 20, 19 al 24. Dice, al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Dice Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Y me encanta que ellos están escondidos porque estaban persiguiéndolos. Imagínate, llega María y las chicas y dicen, el Señor resucitó. Y entonces cuando ellos escuchan esta noticia, se dicen, wow, ok, nos reunimos. Y entonces los judíos dijeron, ok, no hemos matado el movimiento. ¿Qué está pasando? Y entonces los discípulos se esconden. Y cuando ellos están escondidos, Jesús entra, aunque estaba la puerta cerrada, Él entra y se pone en medio de ellos y les dice, paz sea a ustedes. Qué hermoso decir, aún en medio del miedo de la persecución, podemos entender que Jesús otra vez quiere paz sea a ustedes. A lo mejor tú estás en tu cuarto ahorita, estás acostadito, estás viéndolo desde la sala y estás temeroso aún por esto de la pandemia, pero otra vez Jesús resucitó, paz sea a ti. Y la Biblia dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Pues aún estamos, aunque estamos lejos, estamos reunidos en su nombre. Y Él está en medio de ti y Él dice, paz sea a ti. Y me encanta que los discípulos disfrutaron de nuestro Señor por 40 días. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, el apóstol Pablo siguiendo esto, dando un poco de historicidad a la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que yo les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y que mediante este evangelio son salvos. Dice, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Dice, ante todo, yo les transmití lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y luego los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego apareció a Jacobo, y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que el Señor se le apareció a los discípulos. Se le apareció primeramente a Cefas, que es Pedro, después a los 12 y que después se le apareció a 500 personas. Esta historia de que Jesús resucitó no fue como que se le apareció a una persona o que una persona se le ocurrió. Había 500 personas que lo habían visto después de la resurrección y que después se le apareció a Jacobo, al hermano de Jesús, y entonces Jacobo se convirtió en un creyente y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Lo vemos en Hechos 15, él tomando el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Pero el apóstol Juan, en Primera de Juan, vamos a leer 1 Juan 1:3, dice esto. Dice Juan diciéndole a la iglesia, dice, les anunciamos lo que hemos visto. Dice, y oído para que también
ustedes tengan comunión con nosotros, dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me encanta el apóstol Juan, dice, nosotros hemos visto y oído. No fue algo que escuchamos solamente. Nosotros vimos a Jesucristo resucitado. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16 dice, 2 de Pedro 1:16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Es la historiosidad de la resurrección de Jesucristo. Los testigos lo vieron, pasaron tiempo con Él y ellos dan testimonio por medio de las Escrituras que Jesucristo resucitó. Y es un evento histórico que cambió al mundo. Pero no solamente eso. El que Jesús haya resucitado prueba que Jesús es Dios mismo. Porque Jesús en el tiempo en la tierra vivió una vida admirable y vivió una hermosa vida y todas las personas que Él tocaba se enamoraban de Él. Porque Él tenía estas enseñanzas de amar a tu enemigo, dar a los necesitados. Pero también Él dijo que Él era Dios cuando le dijo a los judíos... Los judíos en Juan 8, 56 al 59, que les dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy. Y cuando lo vimos en Éxodo, ¿no? Que Él usó este nombre, el gran yo soy el que soy. Ese mismo nombre que Dios se presentó a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3, cuando Moisés se acerca y Dios le habla de la zarza, le dice, quítate las sandalias, y después le dice, te voy a mandar a Egipto para que rescates a mi pueblo. Y entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿quién voy a decir que me mandó? Y entonces Dios le dice a Moisés, diles que yo soy te mandó, ¿no? Y Jesús, cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y usó este nombre de yo soy Jehová, yo soy el Dios del universo. Y entonces dice la historia que los judíos agarraron piedras para apedrearlo y querían matarlo porque él estaba haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús, el encarnado, no solamente ese dijo, ¿no? Porque Él dijo que él tenía el poder para quitar su vida, para darla y para quitarla. Y que su vida estaba en control de Él. Entonces Él era el que podía resucitar. Y entonces con esto Él decía que Él era Dios. Para muchas personas Jesús es este maestro bueno, ¿no? Y les digo, sí, enseñó cosas hermosas y todo. Pero Él también dijo que era Dios. Y cuando Él dijo que era Dios, no nos queda lugar a dudas de que tenemos que decir o que era Dios o rechazarlo. Pero si Él era Dios, es bueno poner tu confianza en Él, porque Él venció la muerte y Él quiere darte vida eterna y dártela en abundancia y gozarnos en que Él realmente resucitó. Finalmente, tercer punto que tenemos, la veracidad de las Escrituras. En todas las Escrituras, por miles de años se había predecido que Jesús iba a venir y que Jesús iba a venir a esta tierra y que iba a sufrir. ¿Se acuerdan? Isaías 53, el Salmo 22, son versículos que profetizaban. Vamos a Isaías 53 para que lo vean. Isaías 53, Versículo 1 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y dice, ¿y quién le ha revelado el poder del Señor? Dice, creció en su presencia como vástago tierno con raíz de tierra seca. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y en nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. Dice, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo
precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esto se había prometido años y años antes. Y cuando viene Jesús, que Él es sacrificado, el Salmo 22 dice esto. Fíjense, vamos al Salmo 22, si ya lo tienen ahí. El Salmo 22 es este salmo mesiánico que le llaman, ¿no? Pero dice, empezando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Y entonces es este salmo que vimos en el viernes cuando hablamos de la Semana Santa. Pero después de estas ideas de que el Mesías iba a sufrir, viene un salmo como el Salmo 16.1. Y el Salmo 16.10 dice esto. Dice Salmo 16.10, dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Dice, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. El Salmo 110.1. Salmo 110.1 dice, y le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate, la profecía profetizaba, la Biblia, miles de años, 500, 600, 1000 años antes de que Jesús existiera, profetizaba que Jesús iba a morir, pero que también Él iba a resucitar. Y que una vez que Él resucitara, Él iba a ascender y que se iba a sentar a la derecha del Señor. Y que se iba a sentar y que iba a gobernar hasta que todos sus enemigos fueran puestos debajo de sus pies. Me encanta la Escritura, porque todo esto apuntaba a que Jesús venía, y cuando Jesús muere y resucita, entonces la veracidad de las Escrituras es afirmada y sabemos que son verdad, porque todo hablaba de Jesucristo. ¿Te acuerdas de la profecía de Génesis 3, cuando dice que la serpiente iba a aplastar al hijo de la mujer, al hijo de una mujer, pero que ésta lo iba a vencer? Bueno, pues esto es el protoevangelio, que Jesús iba a resucitar, y una vez que Él resucitó, podemos estar confiados de que Él resucitó. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener paz, pero también tenemos que confiar en su palabra, que es verdad. Finalmente, nos da punto número 4, mi último punto para ustedes el día de hoy, es que nos da esperanza de vida después de la muerte. ¿Saben? Si la resurrección de Jesucristo no hubiera pasado, no sabríamos qué pasa después de la muerte. Pero ahora podemos estar confiados de que sabemos de que nuestro Dios, el que nos ama, el que envió a su Hijo a morir por nosotros, nos promete y nos jura que nosotros podemos estar con Él por una eternidad después de nuestra vida en esta tierra. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, versículo 1 al 6. Versículo 1 al 6 del Evangelio de Juan dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré a llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, y ustedes ya saben y ya conocen para dónde voy yo. Después el apóstol Tomás le dice, Señor, dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Versículo 6, Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Así que el Señor nos promete que nosotros vamos a poder estar con Él, y que dentro de este lugar que conocemos como la morada de nuestro Padre, nosotros tenemos un lugar apartado que Jesús está preparándonos. Y otra vez, Jesús no va a prepararte un lugar para dejártelo vacío. Si Él te prometió y tú eres su hijo, Él tiene una habitación para ti en el hogar de su Padre. Y esto es solamente se hizo eficaz por medio de la resurrección. Acompáñame a 1 Corintios 15:48. 1 Corintios 15:48 hasta el 57 vamos a leer. Dice así: como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo.
Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, los llevaremos también a la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjese bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Dice, cuando lo incorruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Sabes, para muchos es el morir es algo que da miedo, algo con el que están sufriendo. Pero yo les digo una cosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y porque Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, yo te he vencido. Porque me apego a las promesas que donde esté Él, yo voy a estar. Y cuando yo me confío en esto, puedo confiar y puedo decir lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses. ¿Se acuerdan? Vamos a Filipenses 1, 21. Filipenses 1:21 dice esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me encanta. Porque para mí el vivir es trabajar y servirle a Cristo, pero aunque yo muera, yo estoy confiado de que su muerte me da vida eterna. Y es la única esperanza que existe para la humanidad. Jesucristo nuestro Señor, el que murió y resucitó y que lo vamos a ver. Vamos a estar ante su presencia gracias a la resurrección. Los invito a que me acompañen a orar y vamos a voy a orar, pero los invito a que tomen un poquito de jugo de uva o algo que representa el jugo de uva. Yo sé que no es lo mejor que podamos hacer ahora, pero si estás en casa y no tienes jugo de uva, toma cualquier cosa. Acompáñame a hacer esto. Y también toma un poquito de pan. Vamos a participar de la mesa del Señor como iglesia porque Él nos pidió que nosotros hiciéramos esto en memoria de Él. Así como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 23. Dice esto. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmitió a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Y el Señor quería que hiciéramos esto en memoria de Él. Así que déjenme orar antes de participar de la cena del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día. Señor, gracias por la realidad de que tú estás vivo, que venciste a la muerte y que no hay nada que pueda vencerte, Señor. Podemos decir como el apóstol Pablo, Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Porque tú la venciste, Señor. Señor, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. El viernes vimos todo lo que pasó en la cruz. Pero ahora podemos confiar en que tú, Señor, nos has dado la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, que podemos participar ahora de la mesa del Señor remotamente, Señor. Cada quien en casa, Señor. Primero te pedimos perdón porque no es la forma de hacerlo, Señor. Tú nos pediste que lo hiciéramos cuando nos reuniéramos, Señor, pero lastimosamente no podemos hacerlo, Señor. Pero ahí desde casa, unidos en un espíritu, Señor, participamos de esta cena tuya, Señor. Señor,
el apóstol Pablo nos dijo que esa noche tú tomaste el pan, Señor, lo partiste, dijiste que este era tu cuerpo que había sido entregado por ti. Hermanos, podemos participar. Versículo 25 dice: y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa. Dice, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Pueden participar. Dice, porque cada vez que comen y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, gracias te damos por que eres bueno, Señor. Porque por ti tenemos vida eterna. Porque por ti, Señor, tenemos esperanza. Que podemos confiar en ti. Podemos no temer, Señor, a lo que nos va a pasar. Podemos tener paz, Señor. Podemos confiar en tu palabra. Y, Señor, finalmente podemos tener esperanza que hay vida después de la muerte. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. Y, Señor, gracias por haber resucitado, porque nuestro Dios vive. Tú vives y vives para siempre. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Hermanitos, Dios me los bendiga. Los extraño a celebrar que Él vive. Pongan en las redes sociales, Él vive. Él es Rey. No sé, quieren hacerlo, pueden mandar una foto o algún post que diga Él vive. Ahí pónganos tag, etiquétennos ahí. Y vamos a celebrar que Jesucristo, Él es Rey y Él vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Hermanitos, Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico en Filipenses 3. Estúdienlo. Bendiciones a todos. Los dejamos con una última alabanza. Esta bendición de Dios. Amén y amén. Hasta luego. ¿Qué les parece si nos despedimos con un último canto? Así que Dios les bendiga y gracias a Dios por la palabra y por este tiempo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida.